Hoy estamos celebrando el 17º domingo del tiempo ordinario. Si hemos estado atentos a las lecturas del Evangelio, nos vamos a percatar que hoy hay un cambio importante, porque hemos venido leyendo el Evangelio de San Marcos como corresponde al ciclo B en el que nos encontramos. Pero en esa lectura continuada, hoy irrumpe el Evangelio de San Juan y lo vamos a estar leyendo con durante 5 domingos, para luego desde el domingo 22 retomar el Evangelio de San Marcos hasta la semana 34, ya a los finales, cuando estaremos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que clausuramos el año litúrgico. Pero el porqué de esta irrupción que hace el Evangelio de San Juan, porque hoy, si continuamos la secuencia que traemos con el Evangelio de San Marcos, tocaría leer el pasaje de la multiplicación de los panes, que es precisamente el pasaje que se nos va a proclamar hoy, pero leído del Evangelio de San Juan. Porque en San Juan encontramos de hecho una riqueza descriptiva mucho mayor que la que trae San Marcos, y San Juan nos pone en el contexto también de la Pascua y del discurso eucarístico del Señor. Entonces, el capítulo 6 de San Juan nos va a permitir ahondar en mejor manera sobre estas realidades que se nos narran a partir de la multiplicación de los panes. Entonces, reitero, tendremos 5 domingos con el de hoy dedicados al capítulo 6 de San Juan. Y hoy entonces vamos con la reflexión de la multiplicación de los panes. Sabemos que las lecturas en la misa están ordenadas de tal manera que la primera lectura lleva una relación directa con el Evangelio que se nos proclama. La primera lectura de hoy entonces está tomada del segundo libro de los Reyes, en el que se nos narra precisamente la multiplicación de los panes hecha en cabeza de Eliseo. Recordemos que Eliseo había sido investido precisamente por el profeta Elías. Las escrituras nos narran que Elías echa el manto sobre las espaldas de Eliseo, que es justamente un signo de investidura. Y luego le va a decir, sígueme, tal cual un maestro a su discípulo. Por tanto, siempre es visto Eliseo como el discípulo del profeta Elías, y sabemos que el uno y el otro ejercen su ministerio profético en la parte norte del reino, es decir, en el reino de Israel, aproximadamente en la segunda mitad del siglo IX, en el reinado de Acab, cuya esposa era Jezabel, esta cananea que de hecho había proliferado el culto al dios Baal en esa parte del norte, y es en el contexto en el que se levanta el ministerio profético de Elías y luego de Eliseo. Baal, que era este dios pagano cananeo que justamente significaba el Señor, es contrapuesto al Señor de señores, al Dios verdadero. Este Dios verdadero que sí oye las súplicas del pueblo y provee las necesidades del pueblo. El dios cananeo, que teniendo ojos no oye, que teniendo oídos no escucha, no puede atender ni satisfacer las necesidades del pueblo. En el pasaje de la primera lectura entonces se nos cuenta que se le lleva al profeta Eliseo, textualmente dice, al hombre de Dios, se le entregan 20 panes y Eliseo dice que se le debe de comer a la gente, a los que se encontraban con él. Se plantea una problemática porque como que con 20 panes van a poder comer más de 100 personas que se encontraban junto a Eliseo. Eliseo entonces va a decir un oráculo del Señor, que si el Señor provee, entonces comerán y sobrará. Y en efecto tiene lugar esta multiplicación de los panes por manos del profeta Eliseo. Este es el pasaje entonces que nos lleva ahora al Evangelio de San Juan, en el que el Señor Jesucristo, no el hombre de Dios, sino Dios mismo, viendo la necesidad del pueblo, va a saciar esa necesidad con la multiplicación de los panes. San Juan nos va a contar primero que el Señor sube a la montaña en la cual se está con sus discípulos. Y este sería el primer punto que debemos resaltar. El subir a la montaña en el lenguaje bíblico es ir hasta la presencia de Dios. Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios y recibir las tablas de la ley. El Señor, como el nuevo Moisés, que proclama desde la montaña la plenitud de la ley. Se oyó decir en el pasado, no adulterarás. Yo ahora les digo que el que mire indecentemente a una mujer ya ha adulterado en su corazón. Se dijo en el pasado, no matarás. Yo les digo ahora, el que se enoje con su hermano, el que lo trate de imbécil, ya ha incurrido en la falta a este mandamiento de no matar. Pero bien, lo que quiero significar es simplemente que el subir al monte implica el ponerse en la presencia de Dios. Y los discípulos estaban allí en ese monte a los pies del Señor. También debe ser esto digno de imitar por nosotros, estar constantemente a los pies de Jesús, escuchando su palabra, su predicación.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe la actitud de los cristianos, cuál era la de acudir asiduamente a la fracción del pan, a la Eucaristía, pero también estar constantemente acudiendo a la enseñanza de los apóstoles. Ya decía el Señor Jesús, quien a ustedes los oye, a mí mismo me escucha. Por tanto, escuchar a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, los obispos y en términos generales al magisterio de la iglesia en el cual descansa la verdad revelada por el Señor, es escuchar a Dios mismo. Y San Juan en efecto dice que al Señor le seguía una muchedumbre, añadiendo que se encontraban próximos a la Pascua, a la fiesta de los judíos. Y es que esto de la multiplicación de los panes está puesto en contexto de la fiesta de la Pascua, porque no solamente se va a hablar aquí del pan material que el Señor multiplica, porque San Juan de hecho dice que esto es un signo. En el griego es la palabra semeio, porque en dicho acontecimiento se oculta algo con un valor y un significado profundo. Y en este caso va a ser que este pan material que se está multiplicando tiene que ver con Jesucristo mismo, que dice yo soy el pan vivo que baja del cielo, pero va a añadir que el pan que Él dará será su carne. Y aquí hay una conexión directa entre este pan que el Señor en la última cena presenta como su cuerpo, que aquí en el capítulo 6 está presentando como su carne. Digo que hay una conexión directa con el sacrificio redentor pascual de Cristo. El cordero de Pascua, que ha de ser inmolado, deja su carne para ser comida, tal cual el cordero de Pascua judía. Como dice San Pablo, Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado. Entonces San Juan desde un primer momento nos está poniendo esta multiplicación de los panes en el contexto pascual. Se aproxima la fiesta de la Pascua. Y bien, esta cantidad de gente que seguía al Señor, San Juan también explica el por qué le seguían y dice porque habían visto los signos que el Señor hacía al sanar los enfermos. Así entonces como de Eliseo se nos habla en la primera lectura que era el hombre de Dios, este gentío reconocen en Jesús, quien está sanando enfermos, a un hombre de Dios. Y se acercan entonces principalmente por los signos. De hecho, más adelante vamos a ver que eso es lo que Jesús le va a reclamar. Ustedes están aquí, ustedes me siguen, realmente es porque comieron pan. Como quien dice, vienen detrás de la comida física, de la comida material. Pero ello será objeto de análisis en los otros domingos en los que vamos a estar viendo el desenlace de este pasaje. Por lo pronto volvemos al momento en el que el Señor Jesús se acerca a uno de sus apóstoles, a Felipe. Juan dice que el Señor se acerca a Felipe sabiendo lo que iba a hacer y le pregunta que dónde podrían comprar pan para darle de comer a toda esa gente. Aquí nos vendría una primera pregunta y es el por qué el Señor escoge justamente a Felipe para hacerle esa pregunta. ¿Cómo responde Felipe? Felipe dice que con 200 denarios no se podría comprar tal cantidad de pan que por lo menos para cada uno alcanzara un pedazo de ese pan que se comprase. Un denario hacía referencia a 10 haces, que era, digámosle así, la moneda de valor unitario en aquel entonces. Hablaba entonces Felipe de 200 denarios. Esto es prácticamente medio año de sueldo. Dice Felipe que ni con todo ese dinero podría cada uno comer un pedazo de pan. Esto lo pone Juan el Evangelista para demarcar la magnitud del milagro que se estaría realizando. Y decíamos que ¿por qué a Felipe? Recordemos que Felipe es quien ya en los días de la pasión del Señor le va a decir: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Que alguien que ha caminado con Jesús durante todo este tiempo, que fue testigo directo de esta multiplicación de los panes, le diga luego al Señor: muéstranos al Padre y eso nos basta, deja ver la falta de fe de la que adolecía Felipe. Y contrario a Felipe va a aparecer en escena Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés va a decir que un muchacho tiene 5 panes y 2 peces. Pero en últimas, ¿qué es esto de 5 panes y 2 peces para tanta gente que hay? La actitud de Andrés nos puede mostrar que hay algo de esperanza. Y yo quisiera atreverme a decir que es probable que Andrés, siendo un judío conocedor de las Escrituras, pudo tener en su mente lo que había pasado con Eliseo, que leemos en la primera lectura. Andrés podría preguntarse si a Eliseo le llevaron 20 panes y comieron 100 personas, ¿por qué mi maestro, que ha mostrado tantos signos y que es un hombre de Dios, no podrá con estos 5 panes y estos 2 peces darle de comer a toda esta gente? Esto nos muestra la importancia de conocer las Escrituras, porque es muy probable que Andrés estuviese evocando esas palabras de Eliseo de que comerán y sobrará. Puede verse el pero puesto por Andrés, que nos puede presentar una fe un poco titubeante. De todas maneras se resalta que lleva a los pies del Señor lo que hay.
Fíjense que Andrés pudo persuadir al muchacho de que esos 5 panes los compartiesen entre el muchacho y Andrés. Pero no, Andrés llevó a los pies del maestro lo que había para que el Señor pusiese el resto. Y esa tiene que ser la actitud nuestra. Señor, de mi parte tengo y puedo esto. El resto, Señor, es tuyo. Pero debo poner mi parte para lograr ver lo que pretendo. Quiero un trabajo, pero no me esfuerzo por conseguirlo, por disciplinarme, por estudiar. Quiero que mis hijos sean modelos para la sociedad, pero no me esfuerzo por ser yo un modelo para mis hijos. Y en esta misma línea entonces está sobre todo la actitud del muchacho. El muchacho que pudiendo haber saciado ver su propia necesidad, se olvida de sí y pone a disposición lo que tiene. Porque no es cierto eso de que el que da lo que tiene a pedir se queda. En la lógica cristiana eso no aplica. Todo lo contrario nos vino a mostrar Cristo, que despojándose él de su condición, empobreciéndose él, nos enriqueció a todos. Bien, cuando al Señor entonces llevan estos 5 panes y 2 peces, el Señor manda a que se acomoden todos en la hierba. Nos muestra algo en línea con el evangelio del domingo anterior en la redacción de San Marcos, cuando el Señor veía a la muchedumbre y sentía compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Esto de sentarse en la hierba es como el pastor que lleva a sus ovejas y las apacienta, las conduce a verdes praderas, las lleva a aguas límpidas. Ese es el Dios nuestro, el que está atento a nuestras necesidades para saciarlas. Habiendo el Señor recibido estos panes, da gracias a Dios y los distribuye entre los 5,000. Pero es importante lo que dice tanto Marcos como Mateo, que el Señor eleva los ojos al Padre, bendice los alimentos y entonces los distribuye. Digo importante porque la liturgia ha tomado esta acción de Jesús precisamente en la Eucaristía. La plegaria eucarística 1, llamada también canon romano, le pide al sacerdote que cuando está en la consagración y toma el pan, levante la mirada a Dios y proceda con las palabras de la consagración. Ese levantar los ojos tiene este signo maravilloso de reconocer que el auxilio nos viene de lo alto, nos viene de Dios, tiene un sentido profundo. Así entonces se distribuyen los panes entre estos 5,000 que dice el texto, y el texto va a hacer el énfasis en que sobraron 12 canastos llenos de los 5 panes. Es decir, nunca hubo más de 5 panes. Esto es curioso. Yo recuerdo que una vez el Papa Francisco decía que el Señor realmente no multiplicó los panes. Y mucha gente le cayó encima diciendo que el Papa estaba negando el milagro. Y no es que esté negando el milagro. Efectivamente, el Señor no multiplicó los panes. Nunca hubo más de 5 panes. De los mismos 5 panes, todos comieron. Y el texto es claro en decir que se guardó lo que sobró de los 5 panes. Esto no quiere decir, como algunos plantean, que es que no hubo milagro y que se trató fue de la solidaridad humana y que de la solidaridad todos comieron. No, hubo por supuesto un milagro hecho por el Señor que con estos 5 panes, al partirlo entre todos, para todos alcanzó. Un verdadero milagro. Digo esto porque algunos que presentan una visión un tanto progresista y quieren sacar de las escrituras todo lo que huele a milagro y a sobrenatural, tratando siempre de dar una explicación humana a todo y de presentarnos prácticamente la iglesia, la asamblea, la comunidad como una ONG más, como un grupo humanitario en el que la solidaridad es el centro y que está bien que la solidaridad juegue un papel fundamental, pero no por ello desconociendo el aspecto sobrenatural, el poder de nuestro Dios que verdaderamente actúa y que satisface las necesidades de su pueblo. De hecho, aquí vale poner en contraste lo que pasa en el Antiguo Testamento, cuando Dios nuestro Padre regalaba el maná y decía que cada quien cogiese la porción con la cual suplir su necesidad y la de su familia. Recordemos que algunos avivatos recogían más allá de su propia ración y guardaban. Y eso que guardaban luego era dañado, comido por los gusanos, con lo cual se nos mostraba que Dios daba el pan de cada día, lo necesario. Ahora en el nuevo orden de cosas instituidas por Jesús, su nuevo pueblo, la iglesia, el Señor viene a mostrarnos que todos somos partícipes de los bienes del Señor y que Él alimenta a su pueblo de manera sobreabundante. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es que algunos de los padres de la iglesia han tratado de explicar esto de los 5 panes como si se tratara del Pentateuco, ¿no? De los libros de Moisés. El Señor vino a alimentarnos con esos 5 panes
de la ley. Su palabra es el alimento para saciar el hambre del pueblo. Pero recordemos que todo esto es un signo para mostrarnos luego el valor de la Eucaristía. El Señor dirá que Él es el pan vivo que baja del cielo. Recordemos que eso es lo que significa Belén, casa del pan, donde el Señor nació. Allí nació nuestro pan de vida, Cristo. Pero Él nos dice que el pan que Él dará será su carne. Y en eso es que vamos a estar adentrándonos los próximos domingos en el discurso eucarístico. Bien, dice el texto que cuando todos quedaron satisfechos, Jesús pidió que recogieran lo que había sobrado para que nada se perdiera. Eso también es importante porque aquellos alimentos que el Señor ha bendecido no los podemos tirar a la basura. Qué bueno revisar este comportamiento en nuestras familias, de aquellas cosas que sobran en la casa y que van a parar a la basura y tanta gente con hambre en las calles. Pero también que nada se pierda de la palabra de Dios que escuchamos en la liturgia. Como nos decía de hecho San Agustín, que así como estamos atentos a que no se pierda nada del pan eucarístico, del cuerpo de Cristo, también estemos atentos a que no se pierda nada de la palabra de Dios que escuchamos. Desde la mesa del ambón que se nos proclama la palabra de Dios, estar atentos a que nada se pierda. Cuando revisamos las escrituras y las estudiamos en nuestro cuarto, en nuestra casa, que no se pierda un versículo, que no se pierda una letra. Que ese pan de la palabra verdaderamente sea para nosotros un tesoro en nuestra vida espiritual. Y sobran precisamente, dice el texto, 12 canastas. 12 eran los apóstoles, 12 las tribus de Israel que significaban todo el pueblo. Y en efecto entonces estos 12 apóstoles representan a la iglesia, al nuevo pueblo del Señor. Por tanto, cada uno tiene una canasta para alimentar al pueblo. Así la iglesia entonces tiene estas cestas para alimentar al pueblo fiel, alimentándonos con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía, la carne del Señor. Y el texto termina diciendo que Jesús, sabiendo que lo querían proclamar rey, huyó y se fue a la montaña solo. Así termina el texto de hoy. Que también nosotros entonces vayamos a la montaña a retirarnos solo con Jesús. Por tanto, qué bueno encontrar en la oración un espacio para contemplar al Señor, que el corazón del Señor y el corazón nuestro se unan, sin palabras en ocasiones. Simplemente, como decía Santa Teresa, dos corazones que en el amor se funden. Esa debería ser nuestra oración cada vez más profunda de contemplación con el Señor. Recordemos entonces que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un feliz domingo para todos.